Y decimos, ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, mis hermanos, en estas lecturas que hemos acabado de escuchar, nos presenta un tema muy importante que es el tema de la vocación. Sabemos que la vocación significa llamado y toda vocación, todo llamado está siempre unido a la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué podremos decir de la vocación? Pues primero es que Dios a cada uno de nosotros nos tiene una vocación, nos tiene un llamado, inclusive desde antes de nacer. Por eso, como dice la palabra de Dios en Jeremías 5, que antes que estuvieras en el vientre de tu madre te elegí para que fueras profeta de las naciones, o por ejemplo como lo hizo también con Juan Bautista, que desde que está en el vientre de su madre también, de la prima Santa Isabel, la prima de la Virgen María, dice que se derramó el Espíritu Santo y la criatura saltó de gozo, el Señor lo tomó, o sea, la vocación se da desde antes de nacer, ninguno viene a este mundo así de balde. Si de pronto hay personas que no, digámoslo así, no han servido en su vocación, es porque no la han buscado primeramente y segundo no se han unido a Dios, que es el motor de toda vocación. Algunos pueden tener vocación para el matrimonio, otros para la predicación, otros para el sacerdocio. Bueno, hay distintas vocaciones y todos tenemos ese llamado de vivir en la gracia de Dios para que en la vocación se dé frutos. Y bueno, referente a la vocación unida a la gracia de Dios, y esto sí lo dicen hoy las lecturas, el Señor muchas veces no escoge santos, no escoge muchas veces capacitados, escoge muchas veces pecadores, como lo reconoce el apóstol Pablo, que en esta segunda lectura dice, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. O sea, él mismo se reconoce, pero resalta la misericordia de Dios de que a pesar así, de que aún así Dios lo llamó, se fijó en él. Entonces, quizás en nuestro pasado de pecado, especialmente aquellas personas que estuvieron en grandes pecados, tuvieron un mundo pesado, una vida pasada muy difícil. Eso no limita el poder de Dios para actuar a través de la vocación que ha dado cada uno. Hemos visto en la iglesia grandes santos que después de que eran grandes pecadores, bueno, primero ya lo mencionamos Pablo, otros como San Agustín, otros que de pronto estaban lejos de Dios, cuando respondieron a su vocación, cuando fueron obedientes a Dios, Dios los respaldó tanto que les dio la gracia de que en esa vocación dieran frutos. El mismo San Agustín, o viéndolo también de otra forma, Dios no solamente escoge capacitados, ¿sí? O sea, Dios no solamente escoge santos y no solamente escoge capacitados, intelectuales o eruditos. A veces sí los escoge, pero algunas veces no. Dios se caracteriza porque Él no solamente escoge capacitados, sino que capacita a sus escogidos. Pero ¿cómo nosotros podemos ser capacitados por Dios? Pues siendo obedientes a su palabra, llevando una vida de oración, una vida de intimidad con él, como lo hacía el santo cura de Ars, que era tanta su santidad que Dios hasta le permitió grandes dones, carismas, talentos para convertir todo un pueblo, para convertirlo. Cuántas personas que de pronto tenían muchas capacidades, pero no llevaban una vida de espiritualidad, no se unían a Dios, sino que confiaban en sus propias fuerzas y sus trabajos no daban frutos. Y esto nos lo refleja también el Evangelio, que es como el trabajo o la misión con Dios o sin Dios. Sin Dios, ¿cómo es? Como lo dijo el apóstol Pedro. Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos cogido nada. Esa es una misión sin Dios.
Cuando Dios no está en la barca de nuestra vida, aunque tiremos redes, aunque hagamos esfuerzos, aunque hagamos muchas actividades, mucha creatividad, pero si solamente nos confiamos en nuestras fuerzas humanas y no en la gracia de Dios, lo más seguro, o más bien lo seguro es que no van a haber frutos. Ese es como un mensaje muy de fondo de este evangelio, que la misión no es obra del hombre, la misión es obra de Dios. Vemos como el apóstol Pedro, escuchando a nuestro Señor, le dice: Señor, no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y ahí cuando ocurrió el milagro eucarístico, cuando permitimos que Jesús suba a la barca de nuestra vida, escuchando su palabra, llevando una vida de oración y de sacramentos, ahí sí ya toda nuestra vocación, nuestra vida, en lo que tengamos que servir, dará frutos en abundancia. Y no solamente para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. Entonces, ese es como un tema central. La vocación, pero también unida a la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios hizo que los apóstoles, después de que no habían cogido nada, se logró el milagro. La gracia de Dios hizo que el apóstol Pablo, después de ser un gran pecador y perseguidor de la iglesia cristiana, se convirtiera ahora en un gran instrumento. Aportó grandemente a la teología, a la palabra de Dios. La gracia de Dios hizo que San Juan María Vianney diera también frutos. La gracia de Dios. Entonces, vocación unida a la gracia de Dios. Muchos tienen todos tenemos vocaciones, pero muy pocos las desarrollan porque son muy pocos los que se unen a la gracia de Dios a través de la oración y los sacramentos. Amén. Amén.